Nightwish. Aparte de crear música excelente, también ha experimentado con distintos estilos musicales, pero ¿sabías qué? Nightwish también experimentó con el séptimo arte. Imaginarium es el nombre de la película del 2012 de Nightwish. En este video veremos cómo se llevó a cabo la producción, la historia de la película, errores, y al final daremos nuestras conclusiones. Así que, empecemos por el principio. Si solo quieres ver la historia de la película, adelanta este video al minuto que ves en pantalla. Si no adelantaste el video, vamos a ver un poco de la producción de la película. A principios del otoño de 2008, el líder de Nightwish, Mr. Tuomas Holopainen, presentó por primera vez la idea de la película a sus compañeros de la banda y al director de cine Stub Harju, con quien la banda había trabajado en el video musical de The Islander. A Harju le gustó inmediatamente el concepto. La idea original de Tuomas era filmar un video musical para cada una de las 13 canciones del álbum Imaginarium. Pero Harju sugirió que también deberían incluir diálogos. Ambos comenzaron la preproducción de Imaginarium y escribieron un primer borrador de 70 páginas del guión basado en las ideas originales de Tuomas. Se decidió que en lugar de una colección de videos musicales separados, deberían crear una película completa con una historia más grande. La película se desarrolló simultáneamente con el álbum. Sobre la historia, Tuomas comentó: quería transmitir un mensaje positivo y una sensación de carpe diem. La película trata sobre la alegría de estar vivo y la belleza del mundo. Para las imágenes de la película, citó como inspiración las obras de Tim Burton, Neil Gaiman y Salvador Dalí. La película contó en gran medida con CGI para recrear escenarios de fantasía y otros efectos especiales. Los miembros de Nightwish aparecerán interpretando algunas de las canciones y en pequeños papeles secundarios, con diálogos. Harju quería que el público sintiera la presencia de Nightwish y diseñó los nombres de los personajes que interpretan los miembros de la banda para que se parecieran a sus propios nombres. Annette Olson interpreta a Ann, Tuomas Holopainen interpreta a Tom, Marko Hietala interpreta a Markus, Empu Borinen interpreta a Emil y Jukka Nevalainen interpreta a Jack. La película tuvo su primera proyección el 23 de noviembre de 2012 en el Hartwall Arena de Finlandia. Sí, exactamente en el mismo estadio donde 7 años atrás se grabó el mítico concierto End of an Era, que fue el último recital de Tarja Turunen, la primera vocalista de la banda. La película empieza con un recuerdo afuera de un orfanato durante la época de invierno, acompañado de la melodía de Taika Talvi, del álbum Imaginarium. Y en eso vemos a un muñeco de nieve, que está siendo moldeado por un niño, que es ni más ni menos que Thomas Whitman, de 10 años. Enseguida se escucha una voz que le dice a Tom que debería regresar adentro ya que podría resfriarse. Así es como empieza Imaginarium. Ahora damos un salto temporal, y aparece la cuidadora personal de Tom, quien le dice que lo cuidará. Luego aparece en escena Thomas Whitman, quien es un músico veterano que está entrando en demencia, y su obsesión por la música le está provocando delirios. Luego suena un teléfono celular, y le llaman a Gem Whitman, hija de Thomas. Es el Dr. Jansson, quien le informa a Gem Whitman que tiene muy malas noticias para ella. El Dr. Jansson le informa a Gem que tuvieron que trasladar a su padre nuevamente porque los episodios de demencia estaban siendo más graves que nunca. El doctor le dice que es algo muy serio y no deberían tomárselo a la ligera. Mientras tanto, Thomas Whitman tiene ataques de demencia bastante pesados. Empieza a convulsionar y finalmente colapsa. El doctor le explica a Gem Whitman que es mejor que lo discutan en persona, a lo que Gem responde que estará ahí lo más rápido posible. Ahora nos trasladamos al orfanato. Técnicamente, esto está sucediendo dentro de la mente de Thomas, donde nos encontramos con Tom de 10 años, quien está jugando con un avión. Se encuentra con una niña llamada Anna. Anna le pregunta a Tom qué es esa esfera que él posee, a lo que Tom responde que es su madre, que ella enfermó y ahora está muerta.
Y el arabesco es el único recuerdo que tiene de su madre. También le confiesa a la niña que su padre es piloto y que salvó a muchos pasajeros de un tornado, pero tuvo un aterrizaje forzoso, y no se sabe si él sobrevivió. Tom tiene la convicción de que cuando encuentren a su padre, lo vendrán a buscar, pero luego Anna le dice que aquí nadie tiene padres, que todos son huérfanos, algo que desanima a Tom. Luego de eso se apagan las luces del cuarto y se van a dormir. Mientras tanto, a las afueras del orfanato, el muñeco de nieve que Thomas había hecho con anterioridad empieza a cobrar vida. Thomas se levanta de la cama y se pincha el pie. Thomas se dirige hacia la ventana y se le aparece el muñeco de nieve. Thomas se asusta, ya que el muñeco de nieve tiene un aspecto un poco espeluznante. El muñeco de nieve le propone a Tom que hagan un viaje. El muñeco de nieve le promete a Tom que podrían encontrarse con personas que él tal vez conozca y con cosas que tal vez solo las vería en sus sueños. El muñeco de nieve le promete que lo cuidará. Thomas duda demasiado, pero al final acepta. Empieza el viaje, y durante el viaje se puede escuchar la melodía de Storytime del álbum Imaginaerum. Durante el trayecto, el muñeco de nieve y Thomas ven la avioneta de Theodore Whitman, el padre de Thomas. Ahora nos trasladamos al hospital. El Dr. Jansson le explica a Jem Whitman que su padre tiene demencia por infartos múltiples, una condición provocada por múltiples derrames cerebrales. Está la opción de desconectarlo y dejarlo morir en paz. Jem accede sin dudarlo y decide firmar para dejar a su padre morir. El doctor le dice a Jem que tomó la decisión correcta. Al final el doctor le dice que si la puede encontrar en casa de su padre por si necesitan hablar. Jem responde que no. El doctor la mira fijamente y luego desaparece de la escena. Jem le recrimina a su padre, quien está en coma, que ella solo fue una carga para su padre. Por último, Jem le dice que eso fue lo último que ella hizo por él y fríamente se va de la sala. Tal y como lo escuchaste, el odio en su máxima expresión. Ahora regresamos con el muñeco de nieve y Thomas de 10 años. Al parecer el clima ha empeorado y Thomas le dice al muñeco de nieve que deberían regresar, a lo que el muñeco de nieve dice que es demasiado tarde para hacer eso. En ese momento pasa una avioneta cerca de nuestros protagonistas y Thomas casi se cae. El muñeco de nieve lo sostiene, pero Thomas finalmente se cae. Thomas se precipita al vacío y no sabe si va a morir. Thomas finalmente abre los ojos y se da cuenta que cayó en tierra. Está en un mundo desconocido y no sabe qué está pasando. En eso aparece una mujer de la nada. Él no sabe que es Anna, pero en versión adulta, la niña del orfanato con la que convivía. Tom camina hacia la mujer. La mujer se ofrece a curar a Tom después de su caída. Tom está confundido y dice que nada tiene sentido. De repente, el muñeco de nieve grita por Tom. Seguidamente tenemos una referencia de la canción Taika Talvi, esto mediante una brújula que estaba tirada en el suelo. La mujer le explica a Tom que el muñeco de nieve no es el mejor guía turístico y que esconde algo más. La mujer le advierte que no se deje manipular por él. El muñeco de nieve entra en desesperación y le dice a Thomas que grite lo más alto que pueda, para que vaya a buscarlo. La mujer agarra a Tom y cierra su boca. La mujer suelta a Tom y luego se desaparece. Thomas se aventura, y después de dar unos cuantos pasos, se encuentra con un operador de máquinas, quien le explica que los rieles que están sobre sus cabezas pueden caer en cualquier momento. Tom empieza a escuchar una música a la distancia y le pregunta al operador si sabe de dónde viene esa música. El operador le explica que esa música se escucha a cada rato y que ya está podrido de escucharla todo el tiempo. De la nada aparece una niña, que es ni más ni menos que Jem Whitman, pero versión de 10 años. Pero ella al parecer no reconoce a Tom y decide marcharse con el operador de máquinas. Tom los mira mientras desaparecen sobre el horizonte. Ahora Tom se teletransporta hacia la entrada de un club de jazz. Tom mira hacia abajo y ve un papel que dice Song of Myself. En eso Tom se encuentra al muñeco de nieve que estaba orinando por ahí. El muñeco de nieve le explica a Tom que simplemente fue un rayo lo que lo atacó, y por eso Tom cayó al suelo. Tom evidentemente está molesto y no le cree nada. Tom decide que se quiere marchar, pero el muñeco de nieve le enseña que tiene 2 entradas para el circo, para que ellos puedan divertirse. Tom no quiere, y el muñeco de nieve se enoja, así que vuela hacia él, pero Tom se encierra detrás de una puerta. Tom se tropieza con un fonógrafo.
Pone la aguja sobre el disco y luego se reproduce. Slow Love Slow. Se encienden las luces y Tom camina hacia una banda de jazz. Tom no sabe quiénes son, pero evidentemente todos sabemos que son Nightwish. Casualmente Tom se encuentra con Jem en ese mismo club de jazz. Repentinamente aparece Anna, y Tom le pregunta dónde está su arabesco. Anna se burla de Tom diciendo que es una estupidez. Luego una camarera le ofrece el arabesco a Jem, y Jem no lo quiere porque está roto. Y ahora tendremos un recital de Slow Love Slow, con el cameo de cada uno de los integrantes de la banda: Annette en la voz, Tuomas en los teclados, Marco en el contrabajo, Yuka en la batería y Empu en la guitarra. Aquí es donde Empu se mandó el mejor solo de guitarra de su carrera en Nightwish. Pero a pesar de la canción, el muñeco de nieve ya estaba desesperado y quería entrar como sea. Anna le dice a Tom que él tenía una canción para cada cosa de su vida, pero Tom está confundido y le dice que no la conoce. Anna le responde que es él quien no conoce a la gente. De repente el ambiente se torna muy oscuro, literalmente. Thomas aparentemente quiere despertar del coma, pero no lo consigue. Mientras tanto, en su mente, Tom persigue a Jem, quien se dirige hacia una puerta. Al cruzar esa puerta, Tom se encuentra con su padre y le confiesa que acaba de tener una pesadilla. Aquí nos damos cuenta que su padre está tomando alcohol, no tiene estabilidad mental y que no puede superar la muerte de su esposa, y desata su frustración con Tom. Theodore le dice a Tom que se vaya a dormir, pero en eso Tom vuelve a ver las 2 entradas para el circo. Tom siente miedo y no se quiere ir, y su padre le dice que cómo podría tener miedo si solo son unos payasos y trapecistas. Al parecer Tom le tiene fobia a los payasos. Ahora Tom se dirige hacia su cuarto. O eso es lo que debía pasar, pero de repente se cierra la puerta y Tom queda en un espacio totalmente oscuro junto con el muñeco de nieve. Ahora volvemos a la realidad. Jem Whitman regresa a la casa de su padre. Al entrar a la casa se encuentra con Anna, quien la estaba esperando. Jem le pregunta a Anna cómo es que llegó ahí, a lo que ella responde que hizo un poco de magia. Anna le dice a Jem que destruyó su vida. A lo que Jem responde que ellos simplemente hicieron lo que querían, refiriéndose a Anna y a Thomas. A ella ya le era imposible tener que lidiar con las giras, la banda de su padre y el dinero, expresando que esas cosas tenían mucho más valor para su padre que su propia hija y su esposa, y que cada vez que su padre llegaba a la casa siempre estaba perdido en su mente. Pero ella dice que de todos modos no le importa eso porque ya su padre está muerto. Ahora escuchamos el instrumental de I Want My Tears Back. Aquí se revela que cuando Thomas y Anna estaban de gira con su banda, la esposa de Thomas murió en un accidente automovilístico cuando Jem era una niña. Debido a que Thomas no estuvo presente durante su infancia, Jem creció resentida con su padre durante toda su vida. Anna le informa a Jem que la noche en que murió su madre, Thomas estaba con ella, ya que le había impedido una sobredosis de drogas en ese momento, lo que le recordaba demasiado al suicidio de su padre Theodore Whitman. Anna le explica a Jem que cuando las personas se hacen mayores, algunos dejan de tener miedo a la muerte, ya que perder la cabeza antes de irse de este mundo es peor que la muerte. Anna le pregunta a Jem que si lo va a extrañar, a lo que Jem responde, no. Jem le recrimina a Anna como si ella fuera su madre para decirle estas cosas. Al final Jem se retira de la habitación frustrada. Ahora tenemos un homenaje a la portada del álbum Imaginaerum. El muñeco de nieve y Tom se están agarrando en el suelo. Tom empieza a correr y entra a un circo al ritmo de la canción Scaretal. Hay muchos payasos en escena y Tom está confundido. Los payasos agarran a Tom y empiezan a hacer una especie de ritual alrededor de Tom. Scaretale cada vez va acelerando más y más. El muñeco de nieve que está en un palco le dice a Tom que esto es real y que apenas está comenzando. Y ahora comienza el espectáculo. De repente, un payaso empieza a cantar Scaretale. Tom cada vez más se va poniendo nervioso. Pero evidentemente todos sabemos que esa Annetcita disfrazada, mírala como baila. Aquí es donde sucede la famosa escena de la mordida de la manzana. Ahora vamos a presenciar una de las 2 escenas más sangrientas de la película. Básicamente aquí Jem está abriendo el cráneo de su padre con una sierra, y se ve que ella disfruta haciéndolo, lo cual es bastante macabro, a decir verdad. Mientras que el Tom joven no quiere que lo haga, pero Jem lo hace. Mientras que el presentador del circo, que es Marco Hietala, anima a la multitud.
Además, Troy nos demuestra que aprendió unos cuantos trucos, mientras que Jem se sigue burlando de los recuerdos de su padre. Pero a pesar de que estaba disfrutando, de repente todo se torna muy negro y rápidamente su expresión facial cambia. Troy le susurra algo al oído. Y ahora vemos un cameo de Mr. Thomas que está en un palco junto con la versión joven de Jem Whitman. Scare Tale está a punto de finalizar y el muñeco de nieve desaparece volando por el aire. Tom se queda solo en un ambiente totalmente negro. Thomas quiere levantarse del coma, pero no lo consigue con éxito. Y Tom está de nuevo en una especie de limbo. Tom vuelve a entrar a la puerta que había entrado y ahí nuevamente se encuentra con su padre Theodore Whitman, quien le está entrando bien potente a la bebida. Lo que Tom no sabe es que Thomas también estaba ahí, junto con Jem versión joven. La niña le entrega el arabesco a Thomas, pero es aquí donde Whitman saca una pistola 9 milímetros, se apunta bajo la mandíbula y se suicida. Todo esto al ritmo de la canción arabesque del álbum Imaginaerum. Tom no lo puede creer, acaba de presenciar cómo su padre se quitó su propia vida. Mientras tanto, Thomas Whitman se sigue aferrando a su vida. Jem de repente se despierta al escuchar un sonido extraño. Jem decide salir de su cuarto y dirigirse hacia la sala. En la sala estaba Anna, quien está intentando abrir la caja fuerte de Thomas Whitman. Jem le pregunta a Anna, ¿para qué está abriendo eso? Y Jem le dice que su padre ya no tenía dinero, que terminó en la ruina por su obsesión. Anna le dice a Jem que dejó a su padre demasiado tiempo en casa, algo extraño para alguien que no le importaba a su padre. Anna finalmente abre la caja fuerte en el estudio de Thomas, solo para encontrar hojas de papel que contienen una escritura incomprensible. Anna hace que Jem se dé cuenta de que, con el tiempo, Thomas se amargó tanto como su propio padre debido a sus pasados similares. Todo esto al ritmo de la instrumental de Turn Loose the Mermaids. Como resultado, la empujó para no lastimarse como lo hizo su padre. Jem se da cuenta de que las notas musicales son todos los recuerdos de Thomas, cuando se enteró de su demencia y que después de todo, él se preocupaba por ella. Thomas Whitman por fin consigue despertar de su coma y se encuentra rodeado de unos soldados franceses. Thomas se pregunta, ¿en dónde es que está? A lo que el soldado le responde que es el campo de batalla. Básicamente estos son los mismos soldados con los que Tom jugaba cuando era niño, y es con uno de estos con los que se pinchó al inicio de la película. Rápidamente uno de los soldados le pide disculpas a Tom por haberle pinchado cuando era un niño. Thomas está confundido y no sabe a qué se refiere ese soldado. Al final, Thomas Whitman reconoce que lo que el soldado le dice es real, y que el soldado estuvo ahí para pincharle y evitar que se fuera con el muñeco de nieve. El soldado le habla y le recuerda a Thomas de los viejos momentos cuando estaba en el orfanato con la niña Anna. Thomas le pide ayuda a los soldados para poder recordar a esas personas que tanto estuvieron cerca de él. Y todo esto al ritmo del instrumental de Rest Calm. Los soldados toman la cama de Thomas Whitman y empiezan a marchar por el horizonte. Un soldado le dice a Thomas que todavía tiene recuerdos importantes y que no está muy lejos de esos recuerdos. Thomas dice que no sabe si tiene recuerdos todavía y que ya se le olvidó quién es él. El soldado le responde que todos recibimos heridas. El soldado le dice a Thomas que le encargó cuidar de su hija. Todo esto que estamos viendo sucede en miniatura. Mientras tanto, Anna le intenta explicar a Jem que en el accidente de su madre, si su padre hubiese llegado un tiempo antes, las cosas hubiesen sido muy diferentes. Jem le responde que su padre estaba con Anna. Anna trata de explicarle que los tiempos eran diferentes y las cosas estaban bastante disparatadas con respecto a la banda. Anna comenta que tomó unas pastillas pero no las suficientes, porque después se despertó y cuando cayó en razón, Thomas estaba justo a su lado todavía. Ella dice que no lo planeó así, que Thomas se quedó con ella pero que no la observaba. Jem le recriminó que porque no usó sus trucos de magia para salvar la banda. Y aquí es donde tenemos la gran revelación. Anna le confiesa a Jem que su abuelo Theodore Whitman se suicidó y que Thomas estuvo presente ese día. Jem queda totalmente pensativa y le pregunta a Anna ¿por qué le dice eso? A lo que Anna responde que Jem no conoce por completo a su padre y que Thomas, para no seguir el ejemplo de su padre, decidió alejarse de todas esas cosas. Ahora volvemos con los soldados y Thomas Whitman, quienes han llegado a su destino, la caja fuerte de Thomas Whitman. Los soldados se forman en fila
y le dan la entrada a Thomas a sus recuerdos. Thomas trepa y entra a la caja fuerte, y de repente la caja fuerte se cierra y Thomas está completamente solo, o eso parecía. Adentro estaba el muñeco de nieve, que está completamente reventado. En el mundo real, Jem Whitman pasa la noche juntando las hojas de papel para formar un patrón en el suelo. Todo esto al ritmo de la canción de The Crow, The Owl and the Dove, del álbum Imaginarium. Cuando la casa experimenta un corte de energía, Anna va a revisar los fusibles para ver si alguno se quemó y el teléfono celular de Jem muere. Jem quería llamar a un taxi, algo que no va a ser posible, a lo que Anna le responde que ella tiene un auto. Anna lleva a Jem al hospital. Mientras tanto, en su mundo de sueños, Thomas redescubre sus recuerdos con Jem y está decidido a aferrarse a ellos. Thomas se teletransporta a una montaña rusa, se sube al vagón y empieza su largo recorrido. El muñeco de nieve le dice a Thomas que si intenta superarlo, si es esa la intención, va por buen camino, y ahora escuchamos la sinfonía de Last Ride of the Day. Thomas entra en un vórtice, donde tiene pequeños flashbacks de cuando su padre se quitó la vida, mientras que el muñeco de nieve, ya enfurecido, decide seguirlo. Thomas pega un salto de aproximadamente 20 metros, o tal vez más. Y de la nada Mr. Thomas hace un cameo nuevamente. Y aquí es cuando Thomas cae en cuenta de que el acordé de mi menor siempre fue la razón. Thomas empieza a ponerse melancólico, porque sabe que su hora está cerca. Thomas llega al punto más alto de la montaña rusa, y todo esto acompañado de Last Ride of the Day, que estaría simbolizando básicamente eso, el último paseo del día. Thomas desciende a gran velocidad, y se enfrenta al muñeco de nieve, quien se revela como la manifestación de Theodore Whitman. Al final de la montaña rusa hay una caída desde las nubes. Durante el viaje en montaña rusa que siguió, Thomas renuncia a su padre. A su vez, deja ir sus últimos recuerdos de Theodore y se aferra a los de Jem. Thomas llega al final de la montaña rusa, está cayendo al vacío y no se sabe si va a sobrevivir y se despierta del coma. Thomas camina hacia la ventana y le agradece al muñeco de nieve por el viaje que le dio. Con la melodía de Song of Myself, él ahora puede ver a Jem y Anna junto a su cama. Jem le pide perdón a su padre por cómo lo trató. Con su último aliento, Thomas se reconcilia con su hija. Esta es la escena más emotiva de la película. Pero al final, Thomas fallece a los 75 años de edad. Jem regresa a la casa de su padre para tocar el piano de cola. Cuando nota que una tecla no toca bien, abre la tapa y descubre una placa de latón con el nombre alojada entre los cables. La quita y la coloca en la bola de nieve reparada. La placa de identificación dice GM, revelando el nombre de Jem como las teclas G y E menor. Thomas menciona a lo largo de la película que los dos acordes son clave para sus recuerdos y todo lo que quiere es escucharlos por última vez. Él le dijo que cuando los acordes se tocan correctamente, el arabesco en el globo girará. Después de que Jem se da cuenta de que Thomas realmente la amaba, toca el acorde y el arabesco gira, simbolizando su reconciliación con su padre. Y así es como termina Imaginaerum, la película. En los créditos finales se escucha la canción Imaginaerum, del álbum homónimo. El CGI, los efectos generados por computadora, son bastante malos, y en algunas escenas de la película se puede ver la pantalla verde que hay detrás de los actores. Seguido de esto, el muñeco de nieve también se ve bastante cuestionable. Se nota que la mayoría del presupuesto de la película se fue en crear al muñeco de nieve. Sinceramente, el muñeco de nieve pudo tener mejores efectos especiales. El operador de máquinas en un momento de la película le menciona a Tom que los rieles sobre sus cabezas van a caer, y después, casi al final de la película, Thomas se sube a un vagón sobre los mismos rieles que el operador le había explicado, y no pasa nada, no se caen. Jem apareció de la nada cuando el operador le explicaba a Tom sobre la música que escuchaba a la distancia. En una escena se mira que ella no estaba ahí, y de repente aparece. Y otra pregunta, ¿qué hizo el operador con Jem durante todo ese tiempo? ¿A dónde fueron un hombre de aparentemente 50 años y una niña de 10 años? ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? La respuesta la puedes formular en tu propia mente.
Como Jem llegó hasta el club de jazz, si anteriormente la habíamos visto con el operador de máquinas y desaparecían por el horizonte, y el club de jazz no estaba muy cerca que digamos. Hablando del operador de máquina, ¿qué pasó con él? ¿Por qué Jem aparece sola en el club de jazz? ¿Qué pasó con el operador de máquina? ¿Por qué no vuelve a aparecer más en la película? Esas son preguntas que no tendrán respuesta. Y el error más grande, no muestran la muerte de la madre de Thomas, solo se hace referencia a ella, pero no se muestra ni siquiera en un flashback, algo que le resta desarrollo al personaje de Thomas. Algo muy diferente es hablar de un suceso que ocurrió, y otro muy diferente es mostrarlo en escena para que el espectador sienta empatía por el protagonista. Evidentemente, lo de la muerte del padre de Thomas puede llegar a impactar, pero no mostrar el de su madre le quita desarrollo al personaje. Hay muchos más errores, pero mejor le damos la calificación final. Si bien hay una cantidad considerable de errores, agujeros de guión y otras cosas convenientes para que la trama avance, es innegable que la película cumple con su objetivo. Imagineering es una película que debes ver si eres fan de Nightwish. Es más que recomendable. Es una obra visual y musical que cuenta una historia emotiva y profunda. Con una banda sonora increíble y una cinematografía impresionante, la película es una experiencia sensorial que combina elementos de fantasía, drama y música. La película tiene un mensaje poderoso sobre la importancia de la familia, el amor y la conexión entre las personas, y también aborda temas más profundos como la muerte y la vida después de la muerte. Técnicamente esta es la primera reseña del canal, pero no la última, ya que las próximas reseñas serán de los álbumes de Nightwish, donde nos vamos a encontrar con álbumes que son obras maestras, algunos que son buenos sin ser joyas pero que igual cumplen, y otros que son mediocres, estúpidos y sobrevalorados. Así que estén atentos para lo que viene. Si te suscribes, le das like al video y compartes este video con más personas, todo será mejor. Sueña con Anetzita y nos veremos en un relato opuesto.